Pirkei Avot, estamos en el capítulo 3, estamos en la Mishnah, que en mi versión es la número 19, en la de ustedes no sé cuál es. Hoy es el día 7 de Adar, 5775, 26 de febrero del año 2015. 7 de Adar es una fecha especial. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo? Nacimiento y fallecimiento. Muy bien, nacimiento y fallecimiento de Moshe Rabenu. Pero no murió. ¿Eh? A lo mejor y no murió. ¿Cómo? A lo mejor y no murió. A lo mejor no murió. ¿Cómo puedo hacer para no haber muerto? Como el león. ¿Eh? Como el león. Bueno. Entonces estamos el 7 de Adar, que es el día de fallecimiento y del nacimiento de Moshe Rabenu. Tengo el pelo largo, me voy a cortar. En este día tan especial, seguimos estudiando Pirkei Avot, como es nuestra costumbre, todos los días, con mucha alegría. Capítulo 3, Mishnah número 19, en la versión de ustedes, ¿qué Mishnah es? No hay 19. Está. Mishnah Tetvav, Mishnah número 15. ¿Ustedes? Dice así, sigue hablando Rabbi Akiva, y vamos a empezar a hablar ayer de esta Mishnah. Dice lo siguiente: Hakol tzafui, todo está ya visto. O sea que Hashem ya sabe todo lo que va a pasar. Me'areshut netuná, pero el permiso está dado. O sea que cada persona tiene libre albedrío. Libre albedrío. Ubetov ha'olam nidon, y el mundo es juzgado para bien. Ve'akol efirov ha'maseh, y todo depende de la mayoría de las acciones de la persona. Con esto que dice acá Rabbi Akiva, tenemos la famosa pregunta, que es: ¿cómo puede ser que haya libre albedrío si Hashem ya sabe todo? A través de la historia, muchas personas trataron de responder esta pregunta. Primero que nada, es interesante ver la explicación de Rabbi Ovadia de Martenura, comentarista de la Mishnah, que dice que esta Mishnah en realidad no tiene ninguna pregunta. Todo lo que yo acabo de explicar, de que por un lado Hashem sabe, por otro lado hay libre albedrío, que lo expliqué en esta Mishnah, dice Rabbi de Bartenura, que esto no es lo que dice la Mishnah está hablando de esto. Así que si fuera por Rabbi de Bartenura, no tendría de qué dar clase. Pero como hay otros que sí explican así, entonces puedo dar clase y mantener a mi familia. Pero ¿qué dice Rabbi de Bartenura? Akol tzafui. ¿Qué significa Akol tzafui? Todo es visto. Yo traduje todo está visto como si fuera que Hashem ya vio toda la creación y todo el final de la creación, ya sabe todo. Pero él traduce todo es visto en el sentido de que Hashem ve lo que la persona hace, incluso que esté escondiéndose adentro de un cuarto o adentro de otro cuarto. O sea, que sepas que no puedes esconderte de Hashem. Hashem está en todos lados y ve lo que haces. Y lo que nos decía ayer de que las demás personas no tenían libre albedrío. ¿Quién dijo que las demás personas no tenían libre albedrío? ¿De qué son las demás personas? Hola. Creo que fue Rabbi, que nos decía que realmente solo yo tengo libre albedrío, las demás personas no tienen libre albedrío. Solo hacen lo que tienen que hacer. No entiendo qué significa. ¿Ah? ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Eh? ¿Cómo? Ok. Ya no sé. Pero vamos a explicar así como dice acá, como dice la explicación siempre de esta Mishnah. Hashem sabe todo y por otro lado hay libre albedrío. ¿Cómo pueden ser las dos cosas? ¿Cómo puede ser que Hashem sepa todo y por otro lado haya libre albedrío? Para poder entender esto, primero que nada tenemos que saber que hay diferentes opiniones dentro de los sabios del pueblo de Israel. Dice en el Ralbag. Dice el Ralbag así: ¿hay libre albedrío? Eso es una base de la Torá. Eso es obvio que hay libre albedrío. ¿Por qué tiene que ser seguro que haya libre albedrío? ¿Cómo sabemos nosotros que hay libre albedrío? ¿Qué evidencia tenemos nosotros de la Torá que hay libre albedrío? Yo no sigo para eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es esa evidencia de que eso es libre albedrío? Eso no es evidencia de que es libre albedrío. ¿Qué evidencia hay de que hay libre albedrío? De que hay buenos y malos. No entiendo cómo es esa evidencia de que hay libre albedrío. Que podemos pensar que existe libre albedrío. No. Que si hay buenos y malos, pues cada uno elige lo que quiere hacer. ¿Quién dice eso? Significa que cada uno elige. Puede ser que hayamos elegido quién es bueno y quién es malo. Pero sería una prueba para decir que es libre albedrío.
No, no sería una palabra decir que libre albedrío. El hecho de que haya buenos y malos no significa que haya libre albedrío. ¿Por qué Puede no? significar que Hashem hizo buenos y malos. No que, Claro. no que tienen libre albedrío. Y que la Torah diga que existe el libre albedrío. ¿La Torah dónde lo dice? Bueno, pero hace referencia ¿Eh? a ¿Dónde? que nos da lección. Por ejemplo, cuando a Pablo le dice que endureció su corazón, Sí. podía ser, su lección podía ser libre, pero ahora había intervenido. Ahí perdió el libre albedrío el faraón, decís. Hashem le sacó el libre albedrío al faraón. Tal vez no en su totalidad, pero Entonces decís que si Hashem le saca el libre albedrío al faraón, vemos que tiene libre albedrío. sí. Vemos que tenía libre albedrío. Ok. Igual, la explicación es interesante, está buena, pero que sepas que hay comentaristas que dicen justamente al revés. ¿Qué significa? ¿Por qué Hashem le endurece el corazón al faraón? Para que tenga libre albedrío. ¿Por qué? Porque si no, entonces él simplemente iba a dejar al pueblo de Israel no porque él decide, sino porque no quería sufrir más. Entonces no tiene libre albedrío. Hashem le endurece el corazón para que él pueda elegir, para que él pueda decidir. A pesar de que le duele mucho, él pueda decidir y decir, no, yo no quiero echar al pueblo de Israel. Igual, la explicación que dijiste es buena, pero hay una cosa mucho más simple para explicar por qué hay libre albedrío, señores. Una de las bases de la Torá. Ustedes están estudiando la base de la Torá, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que hay libre albedrío? Si uno hace algo bien, ¿qué pasa? Nada. Tiene recompensa. Tiene recompensa. Muy bien. Si uno hace algo mal, ¿qué pasa? Tiene castigo. Muy bien. ¿Qué significa? Conclusión, que hay libre albedrío. Si no, ¿cómo puede alguien castigarte por algo que vos no hiciste y recompensarte por algo que vos no hiciste? Si vos no lo hiciste, vos no decidiste hacerlo. Ya estaba venido desde arriba, decidido desde arriba. Entonces no vas a decidir, ¿cómo vas a decidir un pago o un castigo si no tenés libre albedrío y no sos vos el que lo decidió? Por lo tanto, el libre albedrío es una conclusión de una de las bases del judaísmo, que es el pago y el castigo. Y de lo que decía, de que si Hashem eligió que una persona fuera mala y los actos malos y un castigo sería solo la consecuencia de una acción, Entonces vos decís que no son castigos, sino que son consecuencias naturales. Entonces, ok, está bien. Es una idea también, pero por ahora estamos hablando de esto. Está bien, ahora voy a nombrar este punto también. Es cierto, se puede ver así. Entonces, primero que nada, una de las bases de la Torá, según el Rambam, es que hay libre albedrío. ¿Cómo sabemos por qué hay pago y castigo? Dice el Rambam, sí, hay pago y castigo. Y Hashem nos da las mitzvot. Es porque nosotros tenemos la elección de hacerlas o no. Si no tenemos la elección de hacerlas o no, no puede castigarnos dándonos un pago. Bueno, entonces hay libre albedrío. Por otro lado, Hashem es grande y fuerte, es omnipotente, es omnisciente. Por lo tanto, sabe todo. Por lo tanto, también Él es el que maneja el mundo. Si decimos que Hashem sabe todo, entonces, ya sabe lo que vas a hacer. No puedes elegir hacer diferente de lo que Hashem decidió. Y si Él maneja todo, entonces tampoco puedes ir en contra de su voluntad. Entonces no tenés libre albedrío. Entonces es complicado. Contesta el Ralbag lo siguiente. Que tenemos libre albedrío, eso es seguro. Eso es algo seguro. ¿Hashem sabe todo? Seguro que Hashem sabe todo. Pero no sabe lo que vas a hacer. Eso no lo sabe. Así dice el Ralbag. El Ralbag dice, hay libre albedrío, Hashem sabe todo, menos qué es lo que vos vas a hacer. Hashem no sabe lo que vas a hacer, dice el Ralbag. No sabe si vas a hacer el bien o el mal. ¿Cómo puede decir algo así el Ralbag? ¿Estamos acaso diciendo que Hashem no es perfecto, no es completo? Dice el Ralbag, eso no hace que Hashem deje de ser completo o perfecto. Hashem sigue siendo completo y perfecto. El no saber qué vas a hacer vos no significa que a él le falte algo. Eso no le provoca una falta y no lo hace perfecto. Es como decir, hay una persona tan inteligente que hasta es tonta. La frase no tiene sentido. Si yo digo que alguien es muy inteligente y sabe todo. Pero ser tonto no incluye el ser muy inteligente. También, Hashem sabe todo, pero saber todo no incluye el saber el libre albedrío. Sigue sabiendo todo, a pesar de que no sabe tu libre albedrío lo que vas a decidir, no significa que no sepa todo. Sigue sabiendo todo, menos el libre albedrío, y eso no hace que sea menos perfecto. pero Así dice el Albag. Así que ahora el Albag dice, el libre albedrío tenemos todo, pero Hashem no sabe todo, y lo deja a la mitad, ese punto. Ok, Hack no está de acuerdo con el Albag. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con el Albag?
porque tal vez no tenga conocimiento de las acciones. Qué cara durez, Itzhak, no quiero hablar más con vos. Vamos a seguir adelante. Ok, te perdono porque hay otros que pensaron igual que vos, así que sí. Que, sí, ok, no tiene conocimiento de lo que es el libre albedrío, de lo que vamos a hacer. Pero en ese caso también está limitado por el tiempo, porque no sabe lo que vas a hacer en un futuro. Dice el Arbag, eso no es una limitación. Pero si está en todos los tiempos, en todo lugar, y no tiene limitación de tiempo, tiene que tener conocimiento acerca de lo que va a ocurrir en un futuro. Tiene conocimiento de lo que va a hacer en un futuro, menos lo que tiene que ver con tu libre albedrío. Pero sabe qué vas a hacer, No, no sabe. si ya lo vio. No lo vio. No lo vio. Pero es algo que ignora. ¿Eh? Sería algo que ignora. Pues, lo ignora. Ah, bien. Perfecto, lo ignora. Hashem decide, puedes explicar así. Hashem decide ignorar ese punto. ¿Está bien? Ok. Es la explicación del Rambam. Viene la Dai Kreskas, autor del libro Or Hashem, y dice, vos estás loco. Acá estamos todos locos. ¿Cómo vas a pensar como vos pensás, querido Rambam? ¿Cómo vas a decir que Hashem no sabe todo? Hashem sabe todo y también sabe lo que vas a decidir. ¿Y qué hacemos con el libre albedrío? Ah, no hay libre albedrío. Muy fácil, no hay libre albedrío. Ah, ¿y qué son los castigos y el pago? Así que sí. No es donde dice, donde se aprende que el hilo es de- ¿De dónde salió el libre albedrío? Del hecho de que hay pago y castigo. Pero donde aparte el Ramban dice eso. El Rambam lo dice en Mishneh Torah. Pero aparte del Mishneh Torah, ¿Por qué tiene que haber un lugar aparte en Mishneh Torah? la Torah. La Torah en algún lado da bases de la fe. ¿Sí? ¿Dónde? No, o sea, que si de pronto la Torah habla. ¿La Torah habla de qué? De si hay libre albedrío. ¿La Torah habla de bases de la fe? No, si No. hay libre albedrío. No entiendo. ¿El libre albedrío es una base de la fe? Pero aparte el Ramban. Aparte del No, Rambam, ¿qué? no sé, el Talmud no lo dice o... Sí, estamos leyendo acá de la Mishnah. Estamos acá leyendo la Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah? Que tenés libre albedrío, acaba de decir aquí va. Hashem sabe todo, pero vos tenés permiso de hacer lo que quieras. Pero en el Tanaj aparece en alguna parte. El Tanaj no es un libro que esté hecho en forma de un libro de leyes o de indicaciones. Por lo tanto, no existe, no está escrito ahí las bases de la emuná o las cosas que hay que hacer específicamente. El Tanaj es un cuento, está escrito en forma de cuento. No podés de ahí directamente sacar bases de la fe, cosas por el estilo. O podés tratar de sacarlo. ¿Sí? ¿Sigo adelante? Ok. Entonces la Dijis Crescas dice, no hay libre albedrío, en realidad. ¿Qué es el pago del castigo? Consecuencia directa de las cosas que pasan, como dijiste, no es pago del castigo exactamente, no sé cómo se arregla, pero Hashem seguro que sabe de todo. Dice, ¿cómo vas a decir algo así al Bak que Hashem no sabe todo? Hashem sabe todo y sin embargo no hay libre albedrío, ¿es cierto? No hay libre albedrío. ¿Quién dijo que es una base de la Torah? Nadie lo dijo. Yo no lo digo, por lo menos. Dice la visita de Crescas. Viene el Abravanel, perdón, Rabbi Isaac, Don Itzhak Abravanel, y dice así: ¿cómo vas a decir, por un lado, que Hashem no sabe todo? ¿Cómo vas a decir, por otro lado, que no hay libre albedrío? ¿Cómo vas a decir una cosa así? Hay libre albedrío, y también Hashem sabe todo. ¿Y cómo podemos entonces explicar eso? Ah, para eso tenemos al Rambam, el famoso Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Desde Moshe hasta Moshe no hubo como Moshe. ¿Qué dice el Rambam? ¿Cómo el Rambam explica el problema del libre albedrío y la sabiduría de Hashem? El Rambam, vamos a leerlo de adentro. ¿Dónde está el Rambam? ¿Qué tiene que ver un Rambam, no? Sí, creo que no, ya está. Más sobre- ¿Traes Ralph? ¿Quién? El primero es el Ralbag, ¿Primerenca? con Gimel. Miren quién aparece acá, en los comentarios del Arsanado del Rambam.
la virginidad y crezca. Así que yo tuve el mérito de pensar como nuestro gran maestro de la zona. Muy bien, tenemos acá, ¿dónde está el Rabat? No digas que no está el Rabat. Qué raro. ¿No hay otro Rambam acá? ¿Es el primero? Ah, pero este tampoco tiene fronteras de los Rabat. A ver. Claro. Ah, ya sé dónde está. Ya, me acuerdo. Ah. Oh. Acá se enoja mucho el Rabat con el Rambam. Entonces los capítulos. Oh, acá está. El Lanzarado mismo ya tiene notas acá escritas sobre este capítulo de Pirkei Avot. Oh, dice así el Rambam. Rajot de Teshuvah, en su primer libro, Sefer Malach, Rajot de Teshuvah, capítulo 5. Alajá 5, dice así. Shema Tomar, ועליו הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, וקודם שיהיה, ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע. Tal vez llegues a decir, ¿acaso Dios no sabe todo lo que va a pasar antes de que pase? ¿Y sabe si este va a ser tzadik o si este va a ser rasha? O tal vez no lo sabe.
Y me da su y tzadik y Yashelo y tzadik. Si Hashem sabe que esta persona tiene que ser tzadik, entonces no puede ser que esta persona no sea tzadik. Vein tomarse el y tzadik y Yashelo ya. Si vas a decir no, Hashem sabe que va a ser tzadik, pero puede ser ya. Aleloyedad, ahora murió, entonces Hashem no sabe las cosas bien. Pero en este caso sería como el caso de esa Biblia cuando dice que va a gobernar sobre el menor sobre el mayor. No. Puede estar implícito que sea un tzadik, o que sea una mejor persona, que eso de que gobierne sobre el otro. Es una pregunta sobre la profecía en general, parecida a esta. Si las profecías dicen lo que tienen que pasar o no. Pero No quiero entrar ahora en eso, porque si no me voy del tema, ya tardé mucho en empezar. ¿Quieres hacer una pregunta o está? No sé también. A ver. Pero ahorita la hice mal, la pregunta que hice. La pregunta era, ¿dónde es la primera parte? ¿O quién es el primero que dice que hay libre albedrío? El primero, a través de la historia. Lo había aquí. En Pirkei Avot, en el capítulo 3. ¿Era que sabes ese nombre? ¿Está bien? ¿O la pregunta es otra? Pensé que había uno antes. La había aquí abajo el primero, creo. Ok, lo escribió. Dash te subas el hazlo. Tenés que saber que la respuesta a esta pregunta, Arukame Eretz Midah. La respuesta a esta pregunta es más larga, la medida de la respuesta a esta pregunta es más larga que toda la tierra. Berejabá Miniami es más ancha que el mar. Bekama y Karim Dolim Hararim Ramim Tluimba. Y hay muchas cosas básicas que dependen de ella. Abal Sarija Tala y Daules Abim, pero vos tenés que saber y entender, Bedabal Senior, esto que te voy a decir. Barbi Arno Perexini, Mirjot y Torah. Ya explicamos en el segundo capítulo de las Lajot de los fundamentos de la Torah. Shakadosh Ruhu, y no Yodea, Medea y Hutmimen, que Hashem no sabe nada, sino a través de que se conoce a sí mismo. Hashem no conoce las cosas como algo externo a él, sino él se conoce a sí mismo. Ahora vamos a explicar. Kirne Adam, Shem Adam Shnai, no como las personas, que ellos y su intelecto son dos cosas. El Abuita le llamó a todo el Had, sino que él, elevado sea, su nombre y su sabiduría son uno. Venda a Toshela mejorale así Barze. Y la persona no puede captar una cosa así, al murió totalmente. Porque Shem Shem Koach va a darle así Benintzó a mitad taboré, así como una persona no puede captar al creador, Shenemar Kilo Irani a Adam Bajai, como está dicho, la persona no puede verme y vivir. En Koach va a darle así Benintzó a Ato, así tampoco la persona puede entender la sabiduría del creador. Muya Naví Amar, y no Maxobotai, Maxobotejem, Bedar, es lo que dice el profeta. Mis pensamientos no son sus pensamientos, y mis caminos no son sus caminos. De que van chequenhu, Eimanokoach Leida, Eajera, Kadosuruhu, Kolam Ruim Amasim. Y al ser que es así, nosotros no podemos saber cómo es que Hashem sabe y conoce todas las cosas. Avalnedad veloz afek, pero sí podemos saber seguro que Shemase Adam Beada Adam, que las acciones de la persona dependen de la persona. De ahí la causa por Humoshó, pero Gozela la Sotka, que Hashem no es el que decide ni le obliga a hacer ninguna cosa. Pero mi impreca barata da y esto no sabemos solamente porque lo recibimos por religión, tradición. El abriú, Berayot Brurot Midrea Jochma, sino que tenemos evidencia de esto, de la filosofía y de la inteligencia. Muy piensen en Mar Benuá, Shedanim Tadam Mazal, por eso los profetas dicen que se juzga a la persona según sus acciones. Que fin Mazal un Tobembra, si él hace el bien, se hace el mal. De eso va a dedicarse con Libran y Watluimbo. Esta es la base sobre la cual todas las profecías dependen. Esto dice el Rambam. Dice el Rambam, así, lo que dijo el Rambam. Y ella, Abraham, dijo Abraham, el Rambam. El autor de este libro no hizo las cosas que hace la gente inteligente, no hizo algo muy inteligente. Una persona no empieza con algo sin saber terminarlo. O sea, dice el Rambam, le dice, ¿qué hiciste, Rambam? Empezaste haciendo la pregunta y dijiste, no podemos entender. ¿Esos inteligentes? ¿Alguien inteligente empieza algo que no puede terminar? Y empezó a hacer preguntas complicadas. Venía Jadabar Bekushia y dejó la pregunta ahí, sin contestar. Beziro Emuná y lo devolvió a la fe. Dijo, tengan fe, créanme. Eso dijo el Rambam, dice el Rambam. Hubiera sido mejor que el Rambam hubiera dejado a los inocentes con su inocencia, que mejor ni siquiera se den cuenta de la pregunta. Y no los hubiera hecho darse cuenta de este problema y hacer que empiecen a tener dudas entonces la gente. Dice Rabat, mejor callate. Y tal vez las personas van a empezar a dudar en la existencia de Hashem, por esto que el Rambam los hizo pensar y al final no les contestó.
Entonces el Rambam está muy enojado con el Rambam y trata de darle una respuesta. Pero la verdad es que en realidad el Rambam tiene razón. El Rambam empezó con la pregunta y no dio ninguna respuesta. La verdad es que no. El Rambam dio una respuesta. Nada más que el Rambam aparentemente no la entendió. ¿Cuál es la respuesta del Rambam? El Rambam dice así. Nosotros vimos en el capítulo 2 de las bases de las alajot de bases de la Torá que Hashem no es como las personas. Hashem es uno. Por otro lado, Hashem sabe todo lo que pasa en el mundo, porque es infinito, es perfecto, es omnipotente. Entonces, si Hashem sabe lo que pasa en el mundo, significa que Él no es uno, Él es dos, porque Él es Él y su sabiduría. Son dos cosas. No, perdón. Esas son las personas. Las personas está Él, su sabiduría y lo que Él sabe. Tres cosas. Pero Hashem no es así. Hashem, Él, su sabiduría y lo que sabe es uno. Es uno. Hashem es totalmente uno. Él sabe, pero es uno con su sabiduría. No como las personas que no es el mismo su sabiduría. Son dos cosas diferentes. Así explica el Rambam. Dice, Hashem es uno totalmente. Incluso la sabiduría de Él es diferente a la nuestra. Así como la persona no puede entenderlo a Hashem, pues tampoco puede entender su sabiduría. ¿Qué significa no se puede entender a Hashem? ¿Por qué no se puede entender a Hashem? Una sabiduría muy limitada. No tiene nada que ver. No se puede entender a Hashem, así como no se puede tocar una idea. Las ideas no se tocan, pero también Hashem tampoco es un concepto que se pueda entender. No es porque la sabiduría sea limitada. ¿Qué significa que tu sabiduría sería limitada? ¿Podrías captarlo con la mente? Tampoco, porque eso no es un concepto mental. Hashem está por encima de la dimensión de la mente. ¿Entendés lo que quiero decir? Encima de su intelecto. Hashem no es intelecto. Si vos decís que Hashem no lo puedo entender porque mi mente es limitada, estás diciendo Hashem es un concepto que alguien que es infinito puede entenderlo, pero yo que soy limitado no puedo. Estás diciendo que Hashem es un concepto al fin y al cabo. No es cierto, Hashem no es un concepto, por lo tanto no se puede entender, no porque sea difícil de entender, sino porque no es un concepto como para entenderse. Es como si yo te digo que tengo una idea que es tan profunda que no la puedo tocar. ¿Tiene sentido la frase? No, porque las ideas, sean profundas o no profundas, no se pueden tocar igual. No tiene nada que ver la dimensión del tacto con la dimensión del intelecto. También Hashem está en otra dimensión, no tiene nada que ver con el intelecto. Dice el Rambam, entonces Hashem no lo podés entender porque no es intelecto. Ahora, Hashem sabe todo, pero su sabiduría es una con él. Significa que así como no podés entender a Hashem porque no es un intelecto que puedas captar, tampoco podés entender su sabiduría, porque es una con él. Es imposible entender su sabiduría. O sea, incluso cuando hablamos de la sabiduría de Hashem, tampoco tu mente lo puede captar, porque Hashem es uno con su sabiduría. Así como él no podés entenderlo, tampoco podés entender a su sabiduría. Dice el Rambam entonces que esto es la respuesta al problema. O sea, no es que el Rambam está diciendo simplemente no podés entender, sino que el Rambam está diciendo tu pregunta está mal hecha. El Rambam dice la pregunta está mal hecha. ¿Por qué la pregunta está mal hecha? Dice, vos decís, ¿cómo puede ser que Hashem ya sepa todo y yo tenga libre albedrío? Dice el Rambam, la pregunta es mala. Porque cuando vos decís que Hashem sepa todo, sabe todo, vos creés que sabe todo así como vos sabés las cosas. Pero no es cierto, Hashem sabe todo, no en el sentido de tu sabiduría, en otro sentido. Así que no, al ser que no podés entender en absoluto qué significa la sabiduría de Hashem, entonces la pregunta no empieza, porque es cierto que en tu sabiduría, si vos sabés algo, entonces limita el libre albedrío del otro. Pero la sabiduría de Hashem es otra cosa que nada que ver con la sabiduría de las personas. Por eso, ¿quién te dice que el hecho de que Hashem sepa las cosas hace que no tengas libre albedrío? Eso es porque vos crees que la sabiduría tuya es como la sabiduría de Hashem. Pero la sabiduría de Hashem no tiene nada que ver con la sabiduría tuya. Y ahí las reglas funcionan diferente. Por lo tanto, la pregunta no es pregunta, dice el Rambam. Hashem sabe todo, pero y el hecho de que sepa todo no significa que no tengas libre albedrío, porque la sabiduría de él no es igual a la tuya. ¿Se entendió? El Rambam dice la pregunta no es pregunta en absoluto, esta es la respuesta del Rambam. ¿Cómo? Ok. Pero igual, ¿cómo sería como entender la sabiduría de Hashem, pero, o sea, pero ¿cómo entendería el libro albedrío a través de eso que dijo Rafa? ¿Cuál es el problema? Si no se entiende eso,
¿Por qué no entendió? Porque ¿cómo se explica que hay libre albedrío y que no se puede? Hay libre albedrío porque Hashem nos castiga por lo que hacemos mal y nos apaga por lo que hacemos bien. ¿Qué problema hay con que Hashem sepa todo? La sabiduría de Hashem no es igual a la sabiduría tuya. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta, Isaac? ¿No? Ok. O sea, no se puede cantar la... No puede entender todo. ¿Qué? Vuelve libre albedrío. Yo no dije no se puede entender, se puede entender, acabo de responderlo. Sí, pero no todavía no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Se entiende perfectamente. Sí, pero así no es algo racional. Es totalmente personal. ¿Por qué no? Sí. No entendemos la teoría de Hashem. Sí. No entiende la sabiduría de Hashem. Entonces, Entonces me podría preguntar luego cómo la teoría de Hashem. uno podría preguntarse cómo es la sabiduría de Hashem. Podés preguntártelo. No entiendo bien. Porque eso no hace que pueda responderse la pregunta. No hay respuesta para eso. ¿Cómo que no hay respuesta? ¿Para qué no hay respuesta? Porque ¿No hay respuesta para qué? ¿Qué es eso? que entender la teoría de Hashem, porque Hashem tiene una teoría que no es como la nuestra. Es cierto. ¿Sí? No podés entender la sabiduría de Hashem. Gracias a eso podés entender cómo tener libre albedrío, a pesar de que Hashem sabe todo. Es la respuesta. Si pudieras entender la sabiduría de Hashem, entonces sería una pregunta. ¿Cómo puede ser que la libre albedrío Hashem sabe todo? Pero como no tenés idea qué significa la sabiduría de Hashem, entonces la pregunta tuya está mal hecha. Porque vos haces la pregunta porque crees que entendés lo que significa la sabiduría de Hashem. Entonces, echás tus problemas a Hashem, como si fuera que si yo sé algo, entonces no puede haber albedrío. Pero ¿quién dice que si Hashem sabe algo no puede haber albedrío? La sabiduría de Hashem no se puede entender, así como no se puede entender a Hashem. Por lo tanto, ¿quién dice, de dónde sacaste vos? Vos pensás que la sabiduría de Hashem contradice al libre albedrío. Vos pensás eso porque en tu mente la sabiduría significa una cosa, pero la sabiduría de Hashem no significa lo que vos entendés. No entendés cómo funciona. Por lo tanto, ¿quién dice que ante la sabiduría de Hashem es una pregunta, el libre albedrío es un problema? Es un problema si fuera que Hashem piensa como vos, pero Hashem piensa en otro sentido. Por lo tanto, no es un problema el libre albedrío, eso es lo que está diciendo Rambam. No es una pregunta desde un principio. ¿Y cómo es la pregunta? No hay pregunta. El Rambam dice no hay pregunta. No dice, vos creés que hay pregunta, porque comparás la sabiduría de Hashem con la tuya, pero funcionan de otra manera, por lo tanto, no hay pregunta. ¿Y cómo funciona? ¿Qué? La otra manera. ¿Cuál otra manera? ¿De qué funciona? ¿Cómo es? ¿Qué cosa? De que funcione de otra manera es lo que para eso, ¿A qué punto te referís? no se trata para eso. No sé, dice muchas cosas. Sé específico. ¿Qué? Tenés que ser específico, no es la obligación. Preguntame, no puedo saber a qué te referís si no haces la pregunta bien. No sé a qué te referís. No, tenés que preguntar. No, ya. Ah, ¿querés que cumpla lo que dice el Rambam sobre un alumno cuando no pregunta? No, hombre, no. ¿Querés pasar por la prohibición? Creo que Hacé la pregunta. No te entiendo. Hacé una pregunta entera, no te entiendo decir eso. Lo que dijo, no sé a qué te referís. Yo dije tantas cosas, no sé exactamente a cuál te referís. Haceme una pregunta bien y te voy a contestar. No podés contestar, que no tenés que hacer la pregunta. no sé cómo decir. ¿Usás? ¿Usás? ¿Cuál es la pregunta totalmente, no? Hay otra manera de poder entender el libro albedrío. ¿Cuál es el problema que tiene el libre albedrío ahora exactamente? Es difícil de tratar ¿Qué? lo que dijo Platón. ¿Por qué? ¿Qué es la parte difícil? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo que no entendés? Que si la teoría de Hashem es como la nuestra, Sí. como, ok, pero ¿cuánto es? Sería como, si hay libre albedrío y ya, No. y explicar esto
No, entonces es lo que acabamos de decir. El Rama dice, hay libre albedrío, eso lo sabemos. Por otro lado, Hashem sabe todo, eso lo sabemos. Y no es una contradicción, porque la sabiduría de Hashem es diferente a la nuestra. Por lo tanto, eso no contradice el libre albedrío. ¿Cuál es el problema? Tienes que hacer el esfuerzo de hacer la pregunta. Dale. ¿Eh? Lo voy a pensar. ¿Por qué no me carga bien la computadora? No, y la pregunta. Esforzate, haz el esfuerzo. Para estudiar Torah hay que hacer un esfuerzo, hay que sacrificarse, hay que esforzarse, no se puede tener pereza. Así que, pregunta. Te cansás en el medio del esfuerzo, pero no podés dejarte cansar, tenés que esforzarte y seguir adelante y escuchar la pregunta. Es como sería. Me tocaría hacer meditar sobre los hijos trampas para poder entenderlo mejor. Ok, pero la pregunta es qué pregunta tenés. ¿Qué es lo que no entendés? No, entendí todo. Vamos a preguntar de una vez cuando dice como así, la pregunta. No entendí. O sea, meternos. No, No, hay que, o sea, simplemente meditar sobre los hijos trampas. ok. Dice el Rambam así. Arab Selimed Beleo y vino a Talmidim. Un maestro, el Rab cuando enseñó, y los alumnos no entendieron, lo dijo, sale en Virgas. No tiene que enojarse con ellos y ponerse nervioso. El Ajoser Beshonea Dabar a Filucamapeamim, sino tiene que volver a repetir el concepto muchas veces. Al Sheavinu Omeka Alajá, hasta que entiendan la Alajá de manera correcta. Dejen lo Yomar a Talmide Banti, Beulo Evi. El alumno no puede decir ya entendí si no entendió. El Ajoser Beshoel, sino tiene que volver a preguntar. Afilu Kama Peamim, incluso si son muchas veces, tiene que volver a preguntar. De Imkas la bravo, y si el rabino se enoja con él, verá Gaz, Yomarlo, y tiene que decir al su rabino. Rabbi, Torahi, rabino, esto es Torah. Del modo de la Torah, necesito entender, y mi mente es muy chica. Dice la siguiente alajá. Lo oye a Talmid Bosh Mejaveró, Shelamdo, mi pam, un alumno no tiene que tener vergüenza de sus compañeros, porque ellos ya estudiaron el concepto una o dos veces. Beuro la mada Harkama Peamim, y él no lo entendió a pesar de que lo estudió muchas veces. O sea, a pesar de que ellos lo entendieron después de la primera o segunda, y él no lo entendió, no tiene que tener vergüenza. Shin mitvayesh midabarse, porque si él tiene vergüenza de preguntar por esto, porque los compañeros ya entendieron, Infan Ignacio el Beta Midrash. Al final esta persona entra y sale del Beta Midrash, la yeshiva, menos la Plum, y no aprende nada. Por eso ya dijeron los sabios de antaño, en Amarillan Lamed, Veloa Captar Melamed, el vergonzoso no estudia nada y el enojón no puede enseñar.
Dice la siguiente alhaja. Bamé de Barim Amurim. ¿Cuándo está dicho esto? Bisman Sherosh Evino Talmidim Adabar mi Preonko. Cuando los alumnos no entendieron esto, porque es muy profundo. O mi planeta Atan, estará, porque no son tan inteligentes. Abrimnikar da Rab, Shayum Seem Mitrashlim, me libre Torah. Mientras al final, pero si el rabino nota que ellos están simplemente teniendo pereza en el estudio de la Torah y que no se esfuerzan para entender, le fijás lo de vino y por eso no entendieron. Hayablir Gozalen, Ulashliman y Barim, tiene que enojarse con ellos y hacerlos pasar vergüenza con palabras que deja de dar para afilar su mente. Ubinian, Bruja Jamín, sobre esto dijeron nuestros sabios, Maraba Talmidim, tirales amargura a los alumnos. Sigamos adelante. Entonces yo tengo la obligación de hacerte preguntar. Estamos estudiando Pirkei Avot. Después de la respuesta del Rambam sobre el tema del libre albedrío, entendemos que en el judaísmo nos gusta vivir con paradojas. Por un lado, Hashem sabe todo, por otro lado, hay libre albedrío. Dice así, según la explicación esta del Rambam, de que las dos son verdad y que las dos son correctas. Explica la vista de Oca Cohen de Lublin que la Torá entonces a partir de ahora puede ser leída de dos maneras diferentes. Podemos leer la Torá desde el punto de vista del libre albedrío. Podemos leer la Torá desde el punto de vista de Hashem sabe todo. Así que podemos leer todos los cuentos diciendo, esto les pasó porque hicieron las cosas mal, esto les pasó porque hicieron las cosas bien, etc. Podemos leer el cuento como diciendo, yo ya tenía pensado que hagan esto, yo ya tenía pensado que hagan lo otro. Se puede leer la Torá de las dos maneras y aprender la Torá de las dos maneras. Dice también, el Rav Kook, el Rebbe Loaiz, también dice lo mismo, que la persona también tiene estos dos niveles adentro suyo y puede subir de un nivel a otro a través de hacer teshuvá. ¿Qué significa? Si la persona hizo algo mal, entonces ¿cómo hace para poder limpiar su transgresión? Haciendo teshuvá. La persona hace teshuvá es porque él siente responsabilidad. Sí. Entonces, ¿también sería correcto decir que no existe el libre albedrío? No. 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 Bueno, por ejemplo, Hashem no sabe. Lo que sería correcto es lo siguiente. ¿Ves este lado del celular? ¿Ves el otro? ¿Ahora? ¿Ves este lado? ¿Ves el otro? No. ¿El otro no existe? Existe, ¿cierto? Pero no lo podés ver. Muy bien. Ahora, esto es lo que estás viendo ahora. ¿Dejó de existir? No, no lo podés ver. Significa que tu mente no puede ver las dos cosas al mismo tiempo. Pero no significa que las dos no estén. Sí, tiene un espejo atrás. ¿Entendiste el ejemplo igual? No, pero Significa que la mente nuestra no puede ver al mismo tiempo el libre albedrío y no puede ver al mismo tiempo el hecho de que Hashem sepa todo. Pero las dos son verdad al mismo tiempo. Las dos son verdad al mismo tiempo. Entonces la persona para hacerte teshuvá primero tiene que vivir en el estado de libre albedrío y decir, yo soy el culpable de lo que hice, por lo tanto yo me arrepiento. Y una vez que ya hizo teshuvá, Hashem perdona su pecado como si hubiera sido desde un principio algo bueno. Porque la persona sube al nivel de la vista de Hashem, donde todo desde un principio fue para bien. Como dice también, habéis que cuente Lublin, que la verdadera teshuvá es cuando el pueblo de Israel se dé cuenta de que todos los pecados que hizo en realidad fueron la voluntad de Hashem. ¿Alguna pregunta? Pueden escuchar más sobre este tema en las clases que di sobre el libre albedrío, que son muchas, como 10 más o menos el libre albedrío. Están en navarreo.com, toda una serie. Así que léanlas, escúchenlas y su alma se llenará de placer y éxtasis espiritual. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Nos vemos en 10 minutos en Kumash.